Y señorías de la derecha, ¿de qué se ríen? ¿De qué chillan? Si Ábalos, Koldo y Cerdán hicieron de espaldas a su partido lo que ustedes hacen todos los jueves por la tarde. Quizá el PP de la Gürtel, el PP de la Púnica, el del caso Lezo, el de Aquamed, el de Nos, el del caso Auditorio, el de Baltar, el de Bárcenas, el de Naseiro, el de Brugal, el del Caballo de Troya, el de Imelsa, el de Mercamadrid, el del Palma Arena, el de Pokémon, el del caso Taula, el del túnel del Soller, quienes rompieron ordenadores a martillazos, quienes a día de hoy siguen todavía teniendo a su líder como un amigo del narcotráfico, precisamente por la PL de Vox, o una lideresa que vive en el ático del novio pagado con dinero de los madrileños, que justo fue en las comisiones de la vergüenza y mientras morían 120.000 personas. 260 casos aislados, señorías del PP. Y usted se ha dedicado a luchar sacando pecho porque a lo mejor se ha fumado 4 porros en Valencia para meterse contra Rajoy. Eso es su lucha. ¿Sabe lo que tenía que hacer usted? Ahora está a tiempo. Levántese y váyase. Usted y sus amigos, son los que están manteniendo la corrupción. Y se ha dedicado 3 minutos a meterse contra el Gobierno de España, cuando lo único que tienen que hacer es retirarle el apoyo. Esa es la lucha. Hay una línea muy pequeña entre lo que estamos viendo estos días y la apología del odio que hoy venimos a legislar. Ustedes no saben lo chungo que es, lo difícil que es, lo duro que es ver cómo se regala munición y gasolina a esta gentuza. Ver cómo algunos se dedican a ser una fábrica de nazis y de fascistas. Porque la corrupción es eso. El descrédito es eso. Fallarle a la gente trabajadora que ha confiado en un gobierno de progreso es eso. Y tampoco saben lo duro que es ver la decepción en las caras de la gente. Gente que se está partiendo el lomo en su trabajo, en su barrio, en su calle, en su asamblea, luchando por la justicia social y pidiendo que esta Cámara sea útil para la vida de todos y de todas. Miren, nosotros venimos de lejos, de la larga tradición de honradez de Julio Anguita y Marcelino Camacho, pero más recientemente, y en mi caso venimos de las porras de la primavera valenciana, de las calles del 15M, de la huelga general de 2012, venimos de los ayuntamientos del cambio, de sacar de las instituciones a ladrones y embusteros, de limpiar de corrupción la década más terrible que hemos conocido, la corrupción del PP, evidentemente. En cada barrio, en cada ayuntamiento, mancomunidad y autonomía, con la cabeza alta y con dignidad. Abrimos los cajones en Barcelona, Valencia, Rivas, Cádiz, Madrid, A Coruña, Zaragoza y concejales dignos, algunos que ahora estamos aquí y ahí. Dejamos claro que no todos somos iguales. Por eso estamos tan dolidos y por eso sentimos el dolor de tanta gente en nuestros barrios. Gente que ha luchado para que su país tenga un gobierno digno, que defienda a su gente, que sea valiente, que ha luchado para que en el Estado español exista una alternativa a la oscuridad reaccionaria. Y miren, hay una conexión en todo esto. Cuando echamos a Rajoy por corrupto y por ladrón, se escondió como mazón en un reservado. Y en un reservado se repartieron estos golfos las comisiones, mientras el resto trabajábamos por cambiar este país. A mí me da igual en qué bolsillo de la americana se guarden los sobres, si en el izquierdo o en el derecho. Nosotros vinimos a echarlos a todos, a limpiar estos pasillos con lejías y matarratas. Y lo vamos a hacer hasta el final. Señorías del Partido Socialista, que no les tiemble el pulso. Patada en el culo al corrupto, en la nalga izquierda si toca. Nosotros no lo hemos hecho. Hay que decirlo bien claro. Un corrupto con carnet de izquierdas es 2 cosas, como ayer decía el compañero Rufián. Es un corrupto y es un traidor. Y énfasis, recordemos lo que es un traidor. No basta con pedir perdón, hay que actuar. Y aquí no vale el y tú más. Claro que ellos son más corruptos. Vender el gobierno a las grandes empresas es literalmente su programa de gobierno. A nosotros la gente nos pide contundencia, no lamentos, contundencia, y que se cumpla el programa de gobierno, que se den los avances que pedimos desde nuestro grupo parlamentario para que la gente note en su vida diaria que gobiernan los dignos. Una vivienda digna, una reducción de la jornada laboral, la derogación de la maldita ley Mordaza, una vida honrada para la juventud, una prestación universal por crianza en los barrios trabajadores de nuestro país. Y es ahora y lo exigimos. Y además, ustedes no tienen la suerte que tiene el Partido Popular, que cuenta con un socio como Vox, un socio al que le da igual aprobarle los presupuestos
al criminal de Mazón si a cambio obtiene financiación para sus movidas como la tauromaquia? A nosotros no nos da igual, a nuestro grupo no nos da igual. Y señorías de la derecha, ¿de qué se ríen? ¿De qué chillan? Si Ábalos, Koldo y Cerdán hicieron de espaldas a su partido lo que ustedes hacen todos los jueves por la tarde. Mírense al espejo y miren la... Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra el señor González. Silencio. Silencio. Distinto carnet y misma marca de gomina. Visten igual, hablan igual, son iguales. Mismos personajes de la misma película de Torrente. La misma peste, los mismos escenarios. Sobres en antros, yates reservados, campos de golf y plazas de toros. Si un hombre o una mujer de izquierda baja algún día la cabeza al hablar de corrupción, será porque sienten que son igual que Ábalos, que Cerdán y que el resto de corruptos. Para la gente nuestra, que la gente que confía en nosotros, es a la que no les vamos a fallar. Porque como dijo ayer el ministro Bustinduy en esta Cámara, nosotros y nosotras no nos podamos equivocar de bando nunca. Siempre hemos servido a los mismos, a la clase trabajadora, y lo vamos a seguir haciendo. Somos exigentes porque sabemos qué hay enfrente y nos aterra. Lo que tenemos enfrente es realmente terrorífico para los derechos y las libertades de nuestro pueblo. Mientras estamos aquí debatiendo, hay nazis, sí, nazis con esvásticas cantando el cara al sol, mientras se manifiestan impunemente al lado de las señorías de Vox y del Partido Popular. Y por eso hoy aprobamos esta ley, para acabar con la impunidad de la apología del franquismo en nuestro país. Miren, hace 2 meses les dije, en su idioma, que las asociaciones franquistas habían muerto. Y parece que no me expliqué bien o no quisieron entenderlo. Hoy el Partido Popular, con su mayoría absoluta en el Senado, nos trae enmiendas a una ley que pretende acabar con esta humillación histórica a la democracia. Pero lo suyo tiene mérito. Son capaces de dar piruetas argumentales con tal de no condenar el franquismo. Hoy vienen a hablarnos de ETA, del estalinismo, de cualquier cosa para no hablar de lo que realmente se debate. El final de la impunidad para quienes odian la democracia. Y hay una verdad que no pueden ocultar. La República fue uno de los periodos de mayor progreso de nuestra historia y el franquismo la mayor tragedia que hemos vivido. Mira cómo les molesta con el franquismo. Señorías del PP, ¿por qué les cuesta tanto oponerse al franquismo? ¿Por qué? ¿Por qué quieren que persista la humillación a las víctimas? ¿Por qué? Al menos Vox y el señor Abascal, que estaba raramente hoy ahí, son coherentes, son franquistas, lo están admitiendo aquí ahora mismo, y lo asumen y actúan como tal. Pero ustedes, señorías del Partido Popular, siguen empeñados en ponerse de lado. Las víctimas de ETA tienen amparo legal y están protegidas, y así lo hemos apoyado siempre. Pero esto va de otra cosa, va de dar amparo a la democracia y a los héroes de la libertad que siguen siendo humillados cada vez que se hace exaltación de un régimen jurásico que se dedicó a encarcelar y a oprimir a quienes luchaban por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y miren, le pese a quien le pese, las asociaciones franquistas tienen los días contados, también las fundaciones, como hizo el ministro Ernest Urtasun. Mañana en el BOE se cumplirá la Ley de Memoria Democrática que tanto nos costó parir, que tanto trabajo costó de hacer. Pronto dejarán de humillar a tantos y a tantas. No tomarán más el pelo a la historia con sus ideas. Y con su desaparición, con la desaparición de estas asociaciones, seremos por fin un poco más demócratas y tendremos justicia para quienes lucharon y para los que siguen luchando por la democracia y la libertad. Muchas gracias. Este, señorías, es el nivel de Vox. Este es el nivel de aquellos que quieren asaltar al gobierno. Y, sinceramente, creo que Pedro Sánchez tiene mucha suerte, y una suerte que no se la cree, porque cada vez que sucede algo tiene una hueste de fascistas en las puertas de Ferraz cantando el cara al sol, y a este partido demostrando que la alternativa es mucho peor. Pero es que, señorías, solo con el que viene la extrema derecha no vale.
no le valió a Kamala Harris, no vale. No vale solo con aguantar por aguantar. Los partidos de nuestro espacio político necesitamos razones que vayan mucho más allá del cuidado que viene la ultraderecha. Hay que mejorar las condiciones de vida de la gente e ilusionar con proyectos territorializados y municipalistas que ilusionen. No podemos tener una legislatura de aguantar por aguantar. No podemos, porque como decía Ramón y Cajal, mi paisano, lo que no avanza, muere. Hace 14 años, en tiempos del 15M, decíamos aquello de PSOE y PP, la misma es. Pero expliquémoslo. Lo que veníamos a decir con todo esto era una cosa que explica muy bien el historiador Paul Preston, que es que subsiste el legado franquista a día de hoy en base a la crispación y la corrupción actual. Porque el limbo de la transición, en el que no se juzgó a nadie, lo único que ha hecho ha sido afianzar estas conductas. Porque ¿cómo van a valorar los ciudadanos los servicios públicos? ¿Cómo van a valorar todo lo que tienen y todo lo que tenemos si lo que hacemos todos los días es desprestigiar a la democracia? Si desprestigiamos al primer servicio público del Estado. ¿Cómo van a valorar todo esto si ven que se venden a empresas del IBEX, si ven que hay lobistas que están comprándoles o si ven también que se venden a la patronal y no trabajan por la ciudadanía? Pero es que además nos encontramos al Partido Popular, que ya lo han hecho a lo largo de la sesión de hoy también, viniendo a presentarse como la alternativa limpia y pulcra contra la corrupción. Y señorías del Partido Popular, nada más lejos de la realidad. ¿Qué va a tener? No sé qué van a tener ustedes. ¿Van a traer la democratización del Estado? Al menos quizá el PP de la Gürtel, el PP de la Púnica, el del caso Lezo, el de Aquamed, el de Nos, el del caso Auditorio, el de Baltar, el de Bárcenas, el de Naseiro, el de Brugal, el del caballo de Troya, el de Imelsa, el de Mercamadrid, el del Palma Arena, el de Pokémon, el del caso Taula, el del túnel del Soller, quienes rompieron ordenadores a martillazos, quienes a día de hoy siguen todavía teniendo a su líder como un amigo del narcotráfico, precisamente por la PL de Vox, o una lideresa que vive en el ático del novio pagado con dinero de los madrileños, que justo fue en las comisiones de la vergüenza y mientras morían 120.000 personas. 260 casos aislados, señorías del PP. No, por supuesto, los socios tampoco se libran. 135 casos aislados, la mitad de los suyos. Los socios, estoy diciendo, 135 casos aislados, señorías del PP. Y Vox, que creo que está también por aquí, Vox que presumían ahora de que a ellos les habían retirado las causas por lo de la corrupción. Creo que habían dicho que, literalmente, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado nuestra causa penal. Hombre, señor Figaredo, señor Smith, la ha archivado porque les ha caído una multa de 862.000 euros ya, no porque la vaya a archivar. Bien, miren, todo el espacio político de mi grupo parlamentario, las organizaciones de más antigüedad somos Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, que cumplimos el año que viene 40 años. 40 años los de Chunta Aragonesista con 0 casos de corrupción. Señorías del PSOE, no vale decir que la corrupción es una cosa de todos y que de la corrupción no se libra nadie. 0 casos de corrupción de Chunta Aragonesista en 40 años y hemos gobernado en el Gobierno de Aragón, en diputaciones provinciales, en comarcas, en ayuntamientos como La Muela y en otros tantos. Y en ese ayuntamiento precisamente desempolvamos todo lo que había que hacer. Levantamos las alfombras, abrimos las ventanas y abrimos los cajones. Quitamos de ahí al par de Maribí Pinilla, que estaba todo el tiempo a base de pelotazos y recalificaciones. Y esa es la mentalidad del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. No somos todos iguales, señorías, pero algunos sabemos por qué vinimos a la política. Y como dijo la Bordeta, uno no viene a la política por el sueldo, sino por dignidad y por hacer algo por su tierra. Señorías, termino ya, señorías del PSOE, en Chunta Aragonesista es cierto, hemos perdido la confianza con ustedes. Ya veníamos de crisis de políticas que no compartíamos, pero a día de hoy tenemos una crisis política. Y si siguen manteniendo como portavoz adjunto precisamente del Ayuntamiento de Zaragoza a uno de los afectados del informe de la UCO, y esa es su regeneración, es que no han entendido nada. Por tanto, exigimos una investigación específica para Aragón y que de una vez por todas se descarten proyectos como Mina Muga. Y termino con una frase célebre del Nobel irlandés Bernard Shaw, que yo creo que todos podríamos aplicarnos. Dice: los políticos son como los pañales, deben ser cambiados con frecuencia y por la misma razón. Muchas gracias.